para que el hombre renuncie por completo a todo mérito de él en cuanto a la salvación de su propia alma, habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Es insufrible esa sentencia, no se puede sufrir, sino con la muerte del alma. O sea que no hay ninguna otra forma en que el pecado, penalmente hablando, la parte penal del castigo, que es la muerte del alma, no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Ezequiel 18:4. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Morirá el alma por un pecado. Para que el hombre renuncie por completo, para que no se vuelva religioso, para que no se vuelva un pentecostal, un católico, un adventista, un presbiteriano, un luterano, un anglicano, para que deje la religión, para que el hombre renuncie siempre, en todo momento, a todo mérito de él, a toda acción meritoria de él, que renuncie por completo él, el ser humano, para que el ser humano renuncie a sí mismo en cuanto a la salvación de su propia alma. Dios dio la ley. El arrepentimiento es un reconocimiento radical de que el hombre está moralmente corrompido, espiritualmente por pecar está muerto, y judicialmente por haber pecado su alma quedó sentenciada a la muerte. O sea, para que el hombre se logre ver así, tal cual, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y judicialmente, que es lo peor de todo, con su alma ya sentenciada a morir, y para que el hombre entonces renuncie por completo a todo mérito de él, renuncie a todo mérito, a toda obra, que él empiece a pensar erradamente que él tiene que dejar el pecado para poder ser salvo, que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que él tenga que guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, dejar de ser tibio, dejar la tibieza, para que renuncie por completo todas esas estupideces. Dios dio la ley para ayudar al hombre que cambie su manera de autopercibirse. Dios dio la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza. Dios dio la ley. Es decir, esa ley que Dios se la dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etc. Todos esos mandamientos que Dios se los dio al pueblo de Israel a través de Moisés, lo que conocemos como los 10 mandamientos, ley divina, esa ley fue dada para que el hombre reconozca, que se mire en un espejo, de que no la puede cumplir completamente la ley. Que el hombre, lamentablemente hay corriente de aire, no se escucha, el hombre va a poder cumplir la ley parcialmente, ¿me entienden? De todos los mandamientos que Dios da, algunos los podrá cumplir. ¿Se escucha? ¿Hay mucho viento? No se escucha bien. Para que el hombre entienda que ante los ojos de Dios, ante la escala moral divina, por decirlo más claramente, para que el hombre logre autopercibirse a sí mismo en lo moral, ¿cómo se encuentra él ante Dios? Dios entregó la ley. La ley. Lamentablemente hay mucho viento, entonces se pierde la señal, se pierde el audio. ¿Dónde habrá un lugar donde no corra tanto viento? Repito, la ley divina ha sido dada para el conocimiento del pecado. Eso está en Romanos 3:20, lo está hablando la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 20. Y para guiar al alma que está perdida, está destituida de la gloria de Dios, está liquidada. Todo ser humano cuando comete un pecado está liquidado. Ya no importa si ya no peca más. Esa es la verdad divina. Para que el hombre pueda autopercibirse mortalmente corrompido, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma ya condenada a la muerte, para que el hombre logre de una buena vez verse que está destituido completamente de la gloria de Dios, Dios dio la ley. Para que el hombre logre por primera vez en su vida, porque esto le cuesta mucho al hombre, para que el hombre, todo ser humano, logre verse por primera y única vez en su vida, para que logre verse a sí mismo como Dios nos ve a nosotros, Dios dio la ley.
Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley divina, el hombre entiende que no tiene la capacidad moral de poderla cumplir. Podrá cumplirla hasta cierto punto, no del todo, o sea, no podrá nunca el hombre cumplir todos los mandamientos que manda Dios, porque no tiene la capacidad moral. Y al no tener la capacidad moral el ser humano de poder cumplir al pie de la letra todos los mandamientos divinos, el hombre tiene que reconocer que está moralmente corrompido. Si el ser humano no estuviese moralmente corrompido, podría cumplir la ley. ¿Cuándo se infringe la ley divina? Cuando se infringe un mandamiento. Uno. ¿Cuándo yo infringo la ley del tránsito? Cuando yo infringo la ley del tránsito. La ley del tránsito, para manejar, conducir vehículos, tiene muchos mandamientos. Hay que respetar la luz roja, después hay que respetar el disco pare, hay que respetar el cruce de peatones, hay que virar a la derecha, prestiendo el intermitente. Basta que yo infrinja uno de las ordenanzas de la ley de tránsito para que yo infrinja la ley por completo, pues, hombre. La ley se infringe cuando yo desobedezco uno solo de los mandamientos de la ley. En la ley divina que Dios le dio al pueblo de Israel, Dios mandó 10 mandamientos y varios estatutos y ordenanzas más. Pero hablemos solamente de los 10 mandamientos. Uno, primer estatuto, primer ordenanza. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Ahí hay un punto, una ordenanza de la ley de los mandamientos. Faltan otras ordenanzas más, ¿verdad? Porque la ley contiene varias ordenanzas. La segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Tercera ordenanza. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Tercera ordenanza de la ley. Cuarta ordenanza. Honra a tu padre y a tu madre. Quinta ordenanza. Guarda el día de reposo. Guardarás el día de reposo. Ya. Sexta ordenanza. No matarás. Séptima ordenanza. No mentirás. Octava ordenanza. No cometerás adulterio. Novena ordenanza. No fornicarás. Décima ordenanza. No codiciarás nada. No codiciarás nada. Ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni nada de nada. No codiciarás nada. Si yo de los 10 mandamientos cumplo 9 en mi vida, los estoy cumpliendo siempre, pero de los 10 mandamientos, de las 10 ordenanzas, infrinjo una, infringí la ley. ¿Se logra entender esto, no? Entonces, para que el hombre se entienda condenado al lago de fuego, porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Pecar es infringir cualquier ordenanza de la ley de los mandamientos divinos. Cualquiera. Basta una ordenanza. Yo nunca estoy dejando de adorar a Dios, amando a Dios con toda la fuerza de mi alma, mi corazón y mi mente. Siempre, toda mi vida estoy adorando a Dios, amando a Dios con toda la fuerza de mi alma, mi corazón y mi mente. Yo siempre estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, siempre, constantemente, nunca dejar de hacerlo. Yo siempre estoy no teniendo ningún ídolo, nunca siendo idólatra, siempre adorando solamente a Dios, no teniendo ídolos, no inclinándome a ellos, ok. Cuarta ordenanza, yo siempre guardando el día de reposo, siempre, nunca matando a nadie, nunca mintiendo, nunca cometiendo ningún acto de mentira, nunca fornicando, pero un día codicié. Un día. Desde que yo nací en este mundo, hasta antes de morir, un día yo tuve envidia, codicié algo. Me dio envidia un bien económico que tenía alguien, o el título universitario que tenía mi prójimo, o la novia que tenía mi prójimo. Codicié tener la novia que tiene mi prójimo. Bien. En ese momento infringí la ley divina. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y penalmente, ¿cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. Cuando el ser humano se mira su vida en la ley divina y reconoce que un día mintió, o tal vez no mintió, pero un día codició, o un día no codició, sino que un día cometió adulterio en su corazón, o no cometió adulterio, pero un día no amó a Dios con toda la fuerza de su alma, su corazón y su mente, cualquiera sea la desobediencia a la ley, cualquiera sean las ordenanzas que desobedeció, basta una, para que en ese momento se configure el cuadro judicial de que esa persona se convierte en un reo de juicio eterno. En ese momento la persona está destituida completamente de la gloria de Dios.
Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Usted, yo, todos. Ya eso ya está saldado ya está sacramentado, ya todos los seres humanos hemos pecado. Y lo peor de todo es que seguiremos pecando hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos moralmente corrompidos. Si el ser humano no naciera moralmente corrompido, nunca pecaría. ¿Se entiende esto, no? Y porque nacemos moralmente corrompidos, pecamos, pues. Nosotros venimos con una condición moral. Estamos moralmente corrompidos. Esta es nuestra condición moral. Moralmente corrompidos. Estamos incapacitados de nunca, nunca, nunca pecar contra Dios. Podremos no pecar, pero nunca estamos incapacitados. Entonces, un pecado le basta al alma para quedar sentenciada a la muerte. Entonces, para que el hombre, por fin, de una vez por todas, esto es un milagro, el hombre logre a sí mismo verse cómo se encuentra él moralmente ante Dios, espiritualmente ante Dios y judicialmente ante Dios, estas tres condiciones, Dios entregó la ley. Para que el hombre entienda que ante los ojos de Dios es un injusto. En toda la Biblia está escrito que el hombre es un injusto. En todas las escrituras. Y es por eso que en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Si está escrito eso ya, pues ya está escrito en la ley divina, en la palabra de Dios. Todos los profetas han dicho la condición en la que está el ser humano. Es injusto el ser humano. Y por eso que en Romanos 3:10 dice, como está escrito. ¿Dónde? ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios, pues. Los profetas anunciaron que el hombre es injusto. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante los ojos de Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, para que el hombre asuma su condición, la pueda asumir, porque el hombre no quiere asumir su condición moral, que está moralmente corrompido, y por haber pecado, por estar moralmente corrompido, porque por venir a este mundo moralmente corrompido, el ser humano peca. Por venir moralmente corrompido. Ya está moralmente corrompido ya. No es que él entre a estar moralmente corrompido. Él ya viene. Usted y yo ya venimos a este mundo moralmente corrompido. Y por venir en esta condición de estar moralmente corrompido, pecamos contra Dios. Y al pecar contra Dios, contraemos dos condiciones más. Porque inicialmente nosotros venimos moralmente corrompidos con una incapacidad moral para ser igual a Dios en lo moral. Entiéndase de esa manera. Nosotros no somos igual a Dios en lo moral. En el aspecto moral, no. Dios tiene una capacidad moral de que nunca peca, nunca. Pero nosotros no tenemos esa capacidad moral, porque en algún momento pecaremos. En algún momento mentiremos, tendremos un mal pensamiento, un mal deseo, pecaremos de pensamiento o pecaremos por omisión. Pecaremos por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Y todos los seres humanos sabemos el bien y el mal, todos. Todos tenemos conciencia. Por eso es que la conciencia acusa al ser humano, lo acusa cuando hace algo malo. Debiste haber hecho algo, no debiste haber hecho eso, entonces la conciencia nos acusa, trabaja en nuestra mente. En Santiago 4:17 dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, y nosotros sabemos el bien y el mal. Sabemos hacer lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya nuestra conciencia, pecado de conciencia, ¿verdad? Ningún ser humano podrá llegar en un momento en su vida, desde que nació, hasta llegar a un momento en su vida en que de ahí en adelante adquiera la moral de Dios, adquiera la sublimación moral. Desde que de ahí en adelante nunca más peque, eso es imposible. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, lamentablemente hay viento, no se escucha, hay mucho viento, entonces se lleva la voz, el audio. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por la fe que nunca peque, no existe. Tal vez en la mente corrompida de un religioso pentecostal, o un bautista, un anglicano, un presbiteriano, un católico, un asambleas de Dios, de la religión. Por eso que yo detesto la religión. La religión fue lo que más se opuso a Cristo cuando Cristo vino al mundo. Los religiosos.
fueron los más tenaces opositores a Cristo, los religiosos, los de la religión. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de mis méritos, que yo haga algo, que Dios me lo tome en cuenta para justificarme, yo me lo merezca. El hombre está destituido de la gloria de Dios completamente. Desde el momento que cometió un pecado, dejando el estado de niñez, quedó descartado del cielo, destituido. Entonces, dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Después dice Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces tenemos Gálatas 3:24 y tenemos Romanos 3:20. Nuevamente Romanos 3:20, ya que por las obras, las conductas humanas, mis méritos, lo que yo me merezca que yo sea bueno, que yo guarde santidad, deje el pecado, viva una vida honesta en santidad, guarde los mandamientos, me merezca el cielo, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Será salvado de irse al infierno, ninguno. Ningún ser humano será justificado para irse al cielo por las obras de la ley. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, a través de la ley, por medio de la ley divina, de los mandamientos, el hombre reconoce que tiene una incapacidad moral de poderla cumplir en su totalidad. Y para poder cumplir la ley divina hay que cumplirla en su totalidad, siempre. Desde que uno nace, vive en esta vida, nace, vive y se muere. Que Dios nunca le vea una sola desobediencia a ninguno de los mandamientos de la ley. Pero eso para el hombre es imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre quebranta la ley divina? No importa cuál sea la ordenanza que incumpla, quebrantó la ley. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley divina. 1 Juan 3:4. ¿Qué le sucede al hombre? El alma queda sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma humana quedó sentenciada a la muerte por pecar, ya no importa si ya no peca más. Ya no importa. Y esto es algo que la religión no lo niega, se rebela contra esto, contra esta realidad. Cualquiera sea la religión cristiana, bautista, anglicana, metodista, pentecostal, presbiteriana, luterana, asambleas de Dios, asambleas cristianas, cualquiera sea la religión evangélica o católica. Ellos se oponen a esta realidad, pero esta es la realidad. A Adán, el primer hombre, le costó una sola desobediencia a Dios, un solo pecado, para ser destituido del huerto del Edén. Uno, ni siquiera dos. A Satanás, cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15, a Satanás le costó un pecado de pensamiento que ha destituido del cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, donde mora Dios, mas desechado eres, al abismo eres echado. Eso está en Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre tiene que entender que un pecado es una sentencia de muerte para el alma. Cuando Dios dice el alma que pecare esa morirá, es una sentencia de muerte para el alma. O sea, cuando una persona queda sentenciada a la muerte, tiene que cumplirse la sentencia. Y es cosa de tiempo nada más. Entonces Dios le da un tiempo de espera. Del momento que cometió un pecado el ser humano, hay un tiempo de espera. Es todo el tiempo que el corazón humano está latiendo, para que el hombre reconozca cómo se encuentra judicialmente ante Dios. El hombre se arrepienta. La palabra arrepentimiento, a ver, hay mucho viento acá, mucho viento. Lamentablemente hay mucho viento y yo no puedo hablar con tanto viento. No se me escucha la voz. Si alguien me puede decir si se está escuchando mi voz, alguien me puede decir si se está oyendo el audio o está siendo interrumpido por el viento. Miren, lo que estaba diciendo yo, para que el hombre se entienda, totalmente ya destituido de la gloria de Dios, el hombre tiene que mirarse en la ley divina, la ley de los mandamientos. ¿Alguna vez yo mentí? ¿Alguna vez yo codicié? ¿Alguna vez yo cometí maledicencia? ¿Hablé mal de alguien? No estando la persona presente para poderse defender, ¿alguna vez lo hice? ¿Lo hice alguna vez? Ya. Ahí se configuró un cuadro, ya, de que yo cometí una falta a la moral de Dios, yo pequé.
¿Y cómo se castiga penalmente el pecado? Con la muerte del alma. Entonces, por eso que la ley ha sido dada para el conocimiento del pecado que mora en nosotros, y para que el hombre, entendiendo que por haber pecado el alma quedó sentenciada a la muerte, el hombre pueda acudir a Cristo, el único Salvador. En Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley de los mandamientos del Señor, ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados no por las obras, porque ya no importan las obras que hagamos, porque ya estamos descartados, ya pecamos ya, una vez. No importa que si de ahí en adelante ya no pecamos más y guardamos santidad, dejamos los pecados, vivimos una vida en santidad, vivimos una vida limpia, honesta, guardando los mandamientos. Ya infringimos la ley. Es lo mismo que una persona que es un asesino, porque el pecado es un delito de pena de muerte, cualquiera sea el pecado. El alma que pecare esa morirá, no importa el tipo de pecado que sea. Imaginemos una persona asesina, es capturada y es echada a la cárcel. Ahora ya no importa si él se porta bien en la cárcel, hace méritos, tiene una buena conducta dentro del presidio, ya no importa. Ahora tiene que ser sacado de ahí y llevado a un patíbulo de fusilamiento y ser fusilado, porque eso es lo que demanda la ley. ¿Entiende? La pena de muerte. Entonces, para que un alma pueda ser salvada de irse al infierno, Dios demanda que el alma se arrepienta. Cuando Cristo inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó demandando el arrepentimiento. Ya, esa palabra arrepentimiento, que en inglés se lee repent, en Marcos 1:15, Mark 1, chapter 1, 15, o sea, Mark, in the book of the Mark, el Evangelio de Marcos, chapter 1, verse 15, Marcos 1:15, dice Dios, el Señor Jesucristo comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Tienes que arrepentirte. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. O sea, advertencia contra la persona que no se quiere arrepentir y advertencia contra la persona que no quiera creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Pero para poder darle crédito al Evangelio, para que una persona le pueda llegar a prestar oído al Evangelio, antes tiene que arrepentirse. Tiene que entenderse que está condenado. Porque si la persona no reconoce que está condenado al lago de fuego, no requiere salvación, no requiere la salvación. Así de simple. Reconócete que estás condenado y cree que Cristo te salvó de la condena cuando Él murió por tus pecados. Eso es, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero si la persona no se arrepiente, si no reconoce que ya quedó condenada irremediablemente, que no tiene salvación por sí misma, yo por mí mismo no me puedo salvar, estoy condenado, estoy liquidado, entonces no podrá creer en el Evangelio. Esa palabra arrepentimiento que está en Marcos 1:15, Lucas 13, del 1 al 5, Hechos 17, versículos 30 al 31, cuando Dios dice a través del apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa palabra es metanoia en el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Y se traduce arrepentimiento al castellano. En inglés es repent. Entonces en Marcos 1:15 Cristo comenzó a demandar, repent and believe in the gospel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia contra aquella persona que no se quiere arrepentir. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, hay que arrepentirse. Advertencia. Hay mucho viento. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces la persona tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe, con todo el corazón, en el Evangelio, para poder hacer efectiva la vida eterna para su alma, la salvación. Si no, la persona va al infierno. Entonces el ser humano está demandado al arrepentimiento, que se arrepienta y que crea con fe en el Evangelio. Advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí están sonando las campanas de la Iglesia Católica. Telen, 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 están llamando a misa. Telen. Bien. Ahora, es muy difícil que un ser humano se arrepienta. Muy difícil. O sea, que el ser humano llegue a arrepentirse para salvación es algo que prácticamente no ocurre en el ser humano.
yo reconozco que es difícil, que es muy difícil que le ocurra a un ser humano la metanoia, el arrepentimiento. Hablando de la palabra metanoia, que se traduce arrepentimiento en el idioma español, castellano. En el idioma griego antiguo, la palabra metanoia significa, está compuesta por dos partes. Una es meta y la otra es noia. Noia es mente en griego, mente, noia. Y meta significa cambio. Cambio de mente, metanoia. Es como metamorfosis, metamorfo, cambio de forma. Es como metaverso, cambio de universo, otro universo. Meta, cambio. Noia, mente, cambio de mente. Cambio de los pensamientos que hay en tu mente. Cambia los pensamientos que tienes tú en tu mente respecto de cómo te autopercibes tú ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. Eso es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Lo voy a repetir. Cambia los pensamientos que tú tienes en tu mente respecto de cómo tú... Hay mucho viento. De cómo tú piensas que tú te encuentras ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. El ser humano está demandado a que reconozca que nace moralmente corrompido. Porque si no naciera moralmente corrompido, nunca pecaría. No cometería una mentira, una envidia, no se enojaría contra el prójimo. Pero eso le ocurre a todo ser humano, incluyéndome yo. Y nos va a pasar siempre hasta que nos muramos. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo dicen que esta inmoralidad nuestra está arraigada en la carne nuestra, en nuestra carne, en el cuerpo físico. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne y el apóstol Pablo le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros, del cuerpo. Cuando el apóstol Pablo habla del bautismo, dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo es cuando es inmerso en forma espiritual Cristo dentro de la persona. Cristo en forma invisible al ojo, en forma espiritual, su espíritu ingresa, es derramado el Espíritu Santo dentro de la persona. Eso se llama bautismo. Es inmersión, la persona es sumergida, la persona de Cristo dentro de nosotros. El bautismo de Juan era cuando el israelita se sumergía en el agua, pero ese bautismo no da la vida eterna. Por eso que, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice a los Gálatas insensatos, porque eran tontos los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! Esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? El Espíritu Santo se recibe por el oír con fe, oír el Evangelio. Entonces resulta que el apóstol Pablo empezó a preguntarle a los Gálatas, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo morando dentro? ¿Fue sumergido Cristo dentro de ti por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? O sea, el Espíritu Santo es sumergido cuando uno oye el Evangelio con fe y es sumergido el Espíritu Santo dentro. Pero la persona tiene que oír el Evangelio y creerlo con fe. Fe significa sin dudar, sin ponerlo en duda. Que la persona esté completamente convencida de que ya Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, nos salvó el alma. Porque primeramente está escrito, el alma que pecare esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, Cristo murió por los pecados de nuestras almas. Los pagó. ¿Cómo se pagan los pecados? Penalmente, con la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo gratuito, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que el hombre llegue a creer que Dios ya nos dio vida eterna, ya eso es muy difícil, el ser humano no cree en eso, por eso se va al infierno. Para que el hombre llegue a creerlo con todo el corazón que ya Cristo ya nos dio vida eterna, ya nos dio la inmortalidad, antes el hombre tiene que arrepentirse completamente. O sea, renunciar a todo mérito personal. A todo mérito de él, que él tenga que hacer algún mérito de él para la salvación de su alma. Tiene que renunciar por completo. Y para que el hombre renuncie por completo tiene que arrepentirse. Arrepentirse es metanoia, ¿verdad? Arrepentimiento, metanoité. Cambia los pensamientos que tienes en tu mente respecto de cómo tú te encuentras a ti mismo ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial. Porque la verdad es que tú estás moralmente corrompido. Jamás podrás evitar pecar. Jamás. Tú dices que sí, que tú puedes dejar de pecar. Y no, jamás podrás evitar pecar. Jamás. Nunca te va a suceder que tú llegarás a
a una instancia en tu vida en que de ahí en adelante no peques más. Eso es un sueño tuyo ilusorio. Nunca te va a suceder. Y cada vez que pecas, tu alma queda más sentenciada a la muerte. Entras en un proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte de tu alma conforme tú vas pecando. Igual que todo ser humano. Y este proceso de ir acumulando sentencias a la muerte del alma no es un proceso que se pueda revertir. No, porque las sentencias que se van adquiriendo conforme uno va pecando contra Dios no se pueden negociar. No hay ninguna otra manera en que, penalmente hablando, el pecado sea condenado sino con la muerte del alma. Un día la persona miente, adquiere una sentencia a la muerte de su alma. Después pasan unos minutos, vuelve a mentir, otra sentencia más a la muerte de su alma. Después le surge un mal deseo, otra sentencia más a la muerte de su alma. Luego codicia algo, tiene envidia, otra sentencia más a la muerte de su alma. Va acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma conforme va pecando. Unos pecarán mucho, otros pecarán poco, pero lo importante es que las sentencias no se negocian. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Cuya palabra en griego es metanoia, en el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Significa un cambio radical en la mente respecto de cómo la persona piensa en su mente, de cómo se encuentra la persona ante Dios. Cambia tu manera de autopercibirte ante Dios. Ya estás destituido de la gloria de Dios. Ya no importa si te vuelves religioso. Ya no importa si ahora te vuelves pentecostal, bautista, anglicano, presbiteriano, calvinista o la religión que sea. Ya no importa ya. Vas marchando al lago de fuego. Vas a morir, se va a parar tu corazón, tu alma va a salir del cuerpo, tu cuerpo lo van a enterrar tus deudos en el cementerio y tú vas a ir a parar al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Y en ese juicio, irás a ese juicio porque tú pecaste una vez. Porque tú pecaste una vez. Obviamente todos pecamos mucho más que una vez, pero por lo menos pecaste una vez. Por eso vas al juicio. Si un ser humano nunca pecara en toda su vida, no iría nunca al juicio. No tendría por qué responder en un juicio ante Dios por sus actos pecaminosos. Pero ya todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos todos al juicio. En Juan 5:24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. No va al juicio ante el gran trono blanco. A juicio no viene, no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe. Lo que ya Cristo consumó en la cruz para todas las almas. Si la salvación del alma está consumada, ya fue lograda ya, para ti. Lo que pasa es que tú tienes que creerla con todo tu corazón para hacerla efectiva para tu vida, para hacerla realidad. Pero para que tú puedas llegar a creer que Cristo tuvo que morir por los pecados tuyos para darte salvación, antes tienes que verte condenado. Si tú no te ves condenado irremediablemente al lago de fuego, tú no requerirás que alguien te salve. No te verás condenado. ¿Me entiendes? ¿Entiendes la lógica? Todo ser humano nace moralmente corrompido. Y nace moralmente corrompido porque llegamos a pecar. Si un ser humano naciera en este mundo no moralmente corrompido, no pecaría nunca. Pero venimos con esa condición de estar moralmente corrompido. En el huerto del Edén, Dios le dio una ordenanza a Adán, una ley. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Quedó vivo, pero su alma, viva, sentenciada a la muerte. Y su espíritu murió. Y quedó muerto espiritualmente de ahí en adelante. Entró en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu. Luego, 930 años después, siguió el proceso de muerte con la muerte de su cuerpo. Y el proceso de muerte va por el alma. Va por el alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo y morirá el alma. Y es el alma la que no tiene que morir. A eso vino Cristo, a salvar el alma. ¿Y cómo salvó Cristo el alma? Por sustitución de condena. Cristo, en vez de nosotros, murió la muerte que tenían que morir nuestras almas, porque Cristo en la cruz se dejó imputar voluntariamente con todos los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan metidas en el cuerpo. ¿Y por qué todo el tiempo que nuestras almas vivan metidas en el cuerpo, Cristo nos tuvo que sustituir? Porque todo el tiempo que nuestras almas vivan metidas en el cuerpo, las almas van a pecar. ¿Y por qué? Porque en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros. O sea, el hombre tiene que reconocer
cómo se encuentra moralmente ante Dios. Está corrompido y lo va a estar hasta que se muera. En 1 de Pedro 3:21 dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando el alma humana oye el Evangelio, primero se arrepiente, reconoce que está descartado, que no hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma, por ya haber pecado, quede sin efecto, totalmente está out, está con tarjeta roja, ya no puede seguir jugando en la cancha. No, es que ahora yo voy a dejar el pecado, voy a vivir una vida en santidad. Ya estás destituido de la gloria de Dios, igual que Adán, igual que Adán. Entonces el hombre tiene que renunciar a todo mérito suyo. Mérito para ser salvo él, pues si Cristo ya nos salvó. Sin que nosotros hiciéramos mérito, ni antes, ni durante, ni después. Nunca. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión se opone mucho al arrepentimiento para salvación. El apóstol Pedro está hablando del bautismo, pero el bautismo es... bautismo, bíblicamente hablando, etimológicamente hablando, bautismo significa inmersión. Algo se sumerge dentro de algo. En el caso de Juan el Bautista, lo que se sumergía dentro de algo era un cuerpo en un agua. El judío en el Jordán. El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros, del cuerpo. Entonces la persona queda sellada con el Espíritu Santo. ¿Entiendes? O sea, dice por ejemplo Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice el apóstol Pablo a un grupo de personas que ellos ya se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio con fe. Y entonces Cristo se había sumergido dentro de ellos, habían sido objeto del bautismo. Entonces el apóstol Pablo dice a los efesios que habían creído en Cristo, la iglesia que estaba en Éfeso, reunida en Éfeso, dice, en él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la prenda de garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído con fe, fuisteis sellados. Le pasó lo mismo al padre de la fe, a Abraham, en Génesis 15:6. Y creyó y le fue contado por justicia. Dice lo mismo Cristo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. El ser humano tiene que oír y creer para ser justificado. Porque la salvación ya fue consumada, ya está hecha. Ya Cristo te salvó. Estando tú moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con tu alma sentenciada a la muerte. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona está muerta espiritualmente, está destituida del cielo. Y Dios no le toma en cuenta nada, en lo absoluto, solamente su fe. También en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, el ser humano es salvo cuando está muerto espiritualmente. Y estando muerto espiritualmente el ser humano, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios y que Dios se lo tome en cuenta, salvo su fe, nada más que la fe. Ya está destituido el ser humano, ya no hay nada que Dios se lo tome en cuenta. En cuanto a la salvación del alma, Dios no le toma en cuenta al hombre las obras buenas que haga, las obediencias que haga, ni tampoco le toma en cuenta sus pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Voy a repetir, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La salvación del alma ocurre sin que Dios te tome en cuenta a ti tus pecados, te los tome en cuenta. Dios no te toma en cuenta que tú seas bueno o seas malo, que tú cumplas los mandamientos o no los cumplas. La salvación es sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué? Porque somos todos pecadores y vamos a cometer pecados hasta que nos muramos.
Si Dios nos tomara en cuenta a nosotros nuestros pecados, nadie podría irse al cielo. La salvación del alma es sin tomarle en cuenta a Dios a los hombres sus pecados. Somos todos pecadores, somos todos degenerados. Yo soy un cochino y asqueroso pecador, sustituido en la cruz del Calvario por Cristo. Nada más, toda la gloria se la lleva a Cristo, no yo. La religión, todos los integrantes de una religión quieren ser glorificados ellos quieren llevarse la gloria. Dice Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia, gracia significa gratuidad, gratis, sin que tú tengas un pago que hacer. Porque si tú tienes que pagar algo, entonces ya no es por gracia. Porque por gracia habéis sido salvados. Lamentablemente los traductores católicos modificaron esta palabra de Efesios 2, versículos 8 y 9. Modificaron el tiempo verbal. En todas las Biblias que tenemos nosotros, que son por traductores católicos, Casiodoro de Reina, por ejemplo, o Cipriano de Valera, en todas sus versiones, la traducción Cipriano de Valera, versión 1960, o la versión 1602 purificada, en todas sus versiones, o la King James, por ejemplo, la Rey Jaime, en todas sus versiones, dice distorsionadamente lo siguiente en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero ha sido modificado el tiempo verbal del verbo ser. No es sois, no. El original no dice eso. El Espíritu Santo no inspiró así, Efesios 2, versículos 8 y 9. Lo inspiró de la siguiente manera. Porque por gracia habéis sido salvados. En la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta que le cambiaron el tiempo verbal? En vez de colocar habéis sido salvos, le pusieron sois salvos, como queriendo decir ahora. Ahora yo soy salvo, como queriendo decir, hacerle pensar a la gente así. No, hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, todos los seres humanos hemos sido salvados de nosotros tener que ser condenados por los pecados nuestros, a la muerte del alma. El que fue condenado en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, fue Cristo, nuestro Redentor, nuestro dulce Salvador. Él se puso en la cruz voluntariamente. Se dejó cargar con todos los pecados de la raza humana. Juan el Bautista dice de Cristo cuando se iba a bautizar al Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita ante los ojos de Dios. Los pecados siguen existiendo, siguen abundando los pecados hoy en día. Cada vez hay más pedofilia, asaltos, asesinatos, gente que miente más. El pecado abunda el pecado. Pero ante los ojos de Dios, eso es lo importante, ante los ojos de Dios, los pecados en el mundo no existen más penalmente. Se los llevó todo Cristo en la cruz. Él los expió, los quitó. He aquí el Cordero de Dios que expía el pecado del mundo. Fueron expiados. Entonces ahora el ser humano es condenado por no creer. No creer en el gran sacrificio expiatorio ocurrido en la cruz del Calvario de todos los pecados de toda la humanidad. Es por eso que la condena no es por ser pecador, o por ser un tibio, o por ser una persona que no guarda santidad, o por ser una persona que no cumple los mandamientos. No, la condena es por no creer. En Juan 3:18 Cristo mismo dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, es decir, Cristo, ha dicho: yo le doy vida eterna. Eso está escrito en Juan 10:28. Y para llevar a cabo esa promesa, se tuvo que dejar crucificar en la cruz, cargar con todos nuestros pecados y, por razón de ser cargado con todos nuestros pecados, ser ejecutado a la muerte, por causa de los pecados nuestros, y morir por los pecados nuestros. Por eso que la buena noticia de salvación, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y si Cristo en vez de mí, es condenado a la muerte, Cristo, por los pecados míos, entonces yo nunca seré condenado a la muerte por los pecados míos, que yo cometa hasta que yo me muera. Es por eso que Cristo me dejó mi alma inmortal, o sea, imposible de judicialmente ser condenada a la muerte. Inmortalidad para mi alma, inmortalidad judicial, inimputabilidad penal. Esto hay que creerlo con todo el corazón, porque este es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Dice la segunda carta de Juan a Timoteo, 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia, que ha sido gratuito, sin pago nuestro, sin pagar nosotros algo, sin que nosotros tengamos que pagar algo. No, gratuito, gracia. Dice: pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio.
La muerte quedó abolida contra el alma, porque de que nosotros moriremos físicamente, todos moriremos físicamente. De que todos entramos en muerte espiritual, todos entramos en muerte espiritual, pero Dios nos hace nacer de nuevo nuestro espíritu cuando nosotros nos arrepentimos y creímos con fe en el Evangelio. Lo que ha quedado abolida es la muerte contra el alma. Esto tienes que creerlo con todo el corazón. Ha quedado abolida la muerte contra tu alma. Tu alma no puede ser condenada al lago de fuego por ningún pecado que tú cometas todo el tiempo que tú vivas en esta tierra, en tu cuerpo. Porque todos los pecados que tú cometerás hasta que tu cuerpo muera, hasta que mi cuerpo muera, le fueron todos cargados a Cristo, hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y Él los pagó uno a uno, todos, hasta el último pecado que nosotros cometamos estando viviendo nuestra alma en este cuerpo. Porque Dios sabe que todo el tiempo que nosotros vivamos en este cuerpo de carne y hueso, nos será imposible no cometer pecados. Y por eso Cristo nos salvó por sustitución de condena a la muerte del alma. Nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Y eso en Tito 3:5. En Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia viene de Dios, ¿eh? Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para que el hombre pueda llegar a autopercibirse a sí mismo como una persona que ante los ojos de Dios es un fornicario, es un fornicario, uno que se echa con varones, un afeminado, un adúltero, un borracho, un idólatra, un fornicario, un mentiroso, para que todos nosotros los seres humanos logremos mirarnos a nosotros, tal como Dios nos mira a todo ser humano. Dios mira a todo ser humano que no ha sido sustituido por Cristo, que no ha hecho efectiva la sustitución por la fe, porque uno hace efectiva la sustitución, Cristo en vez de mí lo hace efectiva por la fe, creyéndola de todo corazón. Si no, no la hace realidad para su vida. Yo hago realidad para mi vida la sustitución de Cristo en vez de mí, por la fe, creyéndola de todo corazón, creyendo en esta verdad, que realmente Cristo me sustituyó todo mi paso por este mundo, en el aspecto condenatorio y judicial. Entonces, para que el hombre reconozca de que ante la mirada de Dios, todo ser humano que no ha sido sustituido por Cristo, o que Él no ha hecho efectiva esta sustitución por la fe, no la ha hecho realidad para su vida, Dios entrega la ley. Para que el hombre reconozca que sin Cristo, sin haber sido sustituido por Cristo, ante los ojos de Dios, ante la escala moral de Dios, el ser humano es un adúltero, un fornicario, un injusto, porque como está escrito no hay justo ni uno. Ante los ojos de Dios el ser humano es un inmoral, fornicario, igual que yo soy un fornicario, un inmoral, un degenerado, un pecador, como todo, me masturbo, soy un degenerado, pero Cristo me sustituyó en la cruz. Todo mi paso por este mundo. Pero para que el hombre primero se reconozca en la gravísima condición en la que se encuentra, basta que el hombre muera y tenga que ir a ver cara a cara a Dios, será el lloro y el crujir de dientes. Más le vale al hombre reconocerse ahora, tal como está, antes que tenga que ir a enfrentarse a Dios cara a cara, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes en el juicio ante el gran trono blanco. Para que el hombre entienda que está ante los ojos de Dios, sin que el ser humano, por la fe, haga real la sustitución que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para que el hombre se reconozca un adúltero, un fornicario, un afeminado que se echa con varones, un borracho, un idólatra, un mentiroso, Dios entregó la ley. Porque la ley es para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera. Ahí está incluido usted y estoy incluido yo. Cualquier ser humano que pise el globo terráqueo. Cualquier hombre o mujer, cualquiera, que guardare toda la ley, que estuviera cumpliendo todos los mandamientos, apegándose a la ley, para ser salvo él del infierno, que quiera justificarse por la ley. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. O sea, cualquier ser humano, despreciando la sustitución de Cristo en la cruz, despreciándola, diciendo, sí, pero yo prefiero ser justificado por mis obras. O sea que la salvación es un poquito lo que hizo Cristo en la cruz, pero otro poquito que tengo que hacer yo.
La salvación es por un pago que hizo Cristo más un pago que tengo que hacer yo. Yo tengo que guardar santidad, yo tengo que dejar de ser tibio, yo tengo que hacer y dejar de hacer. Para también yo ser incluido en mis méritos. O sea, toda persona que piense de esa manera, entonces él tiene que nunca cometer ninguna falta a ningún punto de la ley divina. Porque basta que él infrinja un solo mandamiento para que Dios lo mire como un adúltero, un fornicario, un afeminado que se echa con varones, un idólatra, un borracho, un fornicario, uno que se echa con varones, o un borracho, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un idólatra, para que Dios lo siga mirando como un injusto. No es justificada la persona. Sigue siendo un injusto ante los ojos de Dios. Está escrito en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Y las características propias de toda persona injusta están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y como está escrito, no hay justo ni un uno, Romanos 3:10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los estafadores. Pero es que todo eso somos todos nosotros. Porque para que nosotros nos entendamos así, Dios dio la ley. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se ha hecho culpable de todo. ¿Lo entendió? Cualquiera. Usted, yo o cualquier ser humano que estuviera guardando todos los mandamientos y un día infringe un mandamiento, una sola ordenanza, ante los ojos de Dios no solamente la persona que quebrantó la ley, sino que ante los ojos de Dios esa persona es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra. Miren, había un hombre muy santo, un siervo del Señor, que era el profeta Isaías. Un hombre lleno del Espíritu Santo, fue el profeta que escribió más capítulos del libro del profeta Isaías. Bueno, aparte el libro de los Salmos, porque los libros de los Salmos tienen varios autores. No solamente escribió el libro de los Salmos el rey David, hay varios compositores del libro de los Salmos. Por eso que el libro de Salmos tiene 150 capítulos. Pero el profeta que escribió más capítulos fue el profeta Isaías, a quien Dios más ocupó, el profeta Isaías. Entonces, el profeta Isaías, en el capítulo 6, él dice que él vio a Dios cara a cara. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, a pesar de que era un profeta de Dios, bastó que él mirara a Dios cara a cara para que Isaías dijera, soy hombre muerto, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Soy hombre muerto. Todo ser humano, cuando muera, todo ser humano que no haya creído que Cristo tuvo que sustituirle judicialmente toda su vida en la cruz del Calvario, que no haya creído en eso, que no se entienda salvado por Cristo, que no quiera prestarle la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Que el ser humano no le quiera prestar importancia, no quiera darle la debida importancia que merece darle este espantoso decreto condenatorio. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. La persona no es indiferente a ese decreto condenatorio. No le presta la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle. No se entienda sentenciada a la muerte de su alma. No se entienda sentenciado a la muerte de su alma. No lo reconozca. Que él diga, Dios verá lo que hace conmigo. Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, no creo por qué ser objeto de ninguna condena. Dios verá lo que hace conmigo. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Dios verá lo que hace conmigo. Y a esa persona va a los mismos infiernos. Porque él no ha reconocido el decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Él pecó. Su alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que toda alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. A menos que crea que toda su vida, todo el tiempo que su alma vive en su cuerpo, todo su paso por este mundo, ha sido completamente sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido imputados penalmente los pecados que toda la raza humana los va a cometer desde el momento que el ser humano nace en este mundo hasta que se muere. Y es por eso que Cristo nos dejó inmortal nuestras almas con vida eterna. Pero un ser humano que se muere, no habiéndose arrepentido para salvación,
no habiendo reconocido los 3 estados que ha quedado el ser humano por haber pecado, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte, aparte de venir moralmente corrompido, todo ser humano que no quiera arrepentirse, que no se haya arrepentido nunca, no se haya visto con su alma condenada a la muerte, nunca, cuando abra sus ojos en el infierno, esa persona un día su cuerpo va a ser resucitado. Dice en el libro del profeta Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sus cuerpos van a ser resucitados y ellos van a ver cara a cara a Dios con sus cuerpos de carne y hueso, tal como ellos siempre vivieron en la tierra. Y será el lloro y el crujir de dientes. Isaías, con su cuerpo de carne y hueso, vio al Señor y dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Ahora, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En Juan 12:41 se está hablando de Jesucristo, de Jesús. Y dice, muchos creían en Jesús, pero no lo decían por causa de los fariseos. No lo reconocían porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, Juan 12:41, y habló acerca de él. Juan 12:41, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, se está hablando de Jesús. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús. Se está hablando de Jesús en Juan 12. Jesús está desarrollando su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Entonces se está hablando de Jesucristo. Dice de Isaías, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, vio la gloria de Jesús. El único momento en que Isaías vio la gloria de Jesús, la gloria de Dios, fue en Isaías capítulo 6. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Fue Cristo el que vino del cielo a predicarnos la palabra. ¿Ya? Nos hizo oír, nos salvó. Cristo vino del cielo, tomando forma humana, Jehová del Antiguo Testamento. Cristo anunció, Cristo salvó en la cruz, y Cristo hizo oír a los muertos. Juan 5:25, está hablando Cristo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Cristo hizo oír. Cristo vino a anunciar y Cristo salvó en la cruz. En Isaías 43, versículos 11 y 12, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Cristo en la cruz del Calvario. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Por eso dice en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo. Dios vino a cumplir una promesa que le hizo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículos 16, 17 y 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. La descendencia de Abraham es Cristo. Cristo nació en Belén de Judá, de la tribu de Judá. Era judío Cristo. Y Judá era uno de los hijos de Jacob, Israel. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Cristo es la descendencia de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham. Entonces cuando Abraham obedeció a Dios, cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo, Dios no le permitió finalmente que Abraham sacrificara a su hijo. Cuando estaba a punto Abraham de enterrarle el cuchillo a su hijo Isaac en el altar, Dios dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho. Esto es Génesis capítulo 22. Pues ya conozco que me temes. Entonces Abraham encontró que había un carnero trabado en su córnea, en un pastizal, entonces tomó el carnero y lo puso en vez de su hijo Isaac y lo sacrificó, en vez de su hijo Isaac. Entonces Dios le dijo a Abraham, por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. En tu simiente, es decir, en Cristo, todos los seres humanos serán salvos de ir al infierno, a pagar por sus pecados. Esa es la bendición. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición no es para una vida terrenal. Esa bendición es para el alma. Porque Cristo mismo dijo, cuando estaba aquí en la tierra, en Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Ya?
Perdón que use lente, pero me está doliendo mucho la vista. Sufro mucho de la vista últimamente. He leído tanto en mi vida, he leído tanto la Biblia, y cuando pasé por la universidad tuve que leer tantos libros de ingeniería, tantos libros de cálculo, álgebra, química y después las ciencias básicas, estudiar resistencia a materiales, conformado a metales, fluidos, termodinámica, en fin, que me duele mucho la vista. Pero hablando del Evangelio, las buenas noticias de salvación, es que Dios le hizo una promesa a Abraham. Esa promesa es para el alma, porque Dios no quiere que ningún ser humano se vaya al infierno. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 leemos: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la voluntad salvífica de Dios para con todos los seres humanos del mundo. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo los presbiterianos calvinistas dicen que Dios salvó a unos que estaban predestinados? Porque las doctrinas calvinistas son doctrinas de demonio. ¿Y cómo los pentecostales dicen que la salvación se pierde? Porque las doctrinas pentecostales son doctrinas de demonio. ¿Entienden? ¿Y cómo los adventistas dicen que hay que guardar el día sábado porque si no te vas al infierno? Porque las doctrinas adventistas son doctrinas de demonio, porque toda la religión es demoníaca. La religión siempre te enseña que tú tienes que hacer algo más acerca de lo que ya Cristo hizo para darnos vida eterna. Cristo tuvo que, para darnos vida eterna, morir por los pecados de nosotros. Nos salvó. Ahora, Dios le hizo la promesa a Abraham de que en Cristo todos los seres humanos serían salvos, conforme a la voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, al final del versículo 9. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación. Que el hombre reconozca cómo se encuentra ante Dios, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte. Para que el hombre renuncie por completo a todo mérito que él tenga que poner de su parte para la salvación de su alma. Lo hizo todo Cristo en la cruz, estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con nuestras almas sentenciadas a la muerte. Entonces, la voluntad salvífica del Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, que nadie se vaya al infierno. Eso es lo que Dios quiere. Que ningún ser humano se vaya al infierno por sus pecados. Ninguno. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. En esa voluntad, Dios le dio la promesa a Abraham, acompañada de juramento. En tu simiente serán benditos todos los seres humanos, serán salvos de irse al infierno a pagar por sus pecados. Es una promesa, acompañada de juramento. ¿Y por qué acompañada de juramento? En Hebreos capítulo 6, versículo 13, Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice: porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo, o sea, Dios añadió a su promesa, añadió juramento. O sea que Dios prometió y juró darte vida eterna a tu alma y a todas las almas del mundo. Por eso que la condena ahora es por no creer que ya Cristo nos salvó, por no tener certeza de lo que le espera al ser humano después de morir. Eso es suficiente para condenarte, porque Cristo no vino a morir sacrificialmente por tus pecados en la cruz para que tú no tengas seguridad de dónde vas después de morir. El que tú no tengas seguridad de lo que te espera a ti después de morir es porque tú, primero, no has reconocido que el pecado se condena con la muerte del alma y tampoco has creído que Cristo tuvo que morir por los pecados tuyos para darte salvación. No lo has creído, por eso no sabes a dónde vas después de morir. En Juan 12:35, Cristo dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso es Juan 12:35, al final del versículo 35. Y en Juan 12:46, Cristo dice que el Hijo del Hombre vino para que todo aquel que en él crea no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Juan capítulo 12:46, versículo 46. Yo he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Y en 1 Juan 5:13, a la iglesia, el apóstol Juan escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. A los que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, esta escritura no es para ellos. Estas cosas, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
No para que estéis en incerteza respecto a dónde vas tú después de morir, sino para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Tú que has creído que cuando Cristo murió por tus pecados te dio vida eterna. Ahora, Dios le hizo la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa la acompañó de juramento. Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice en Hebreos 6, versículo 13 en adelante, por lo cual, por dos cosas, promesa y juramento, por dos cosas inmutables que no pueden modificarse, en las cuales es imposible que Dios mienta, promesa y juramento. O sea, ¿qué más quieres que haga Dios por ti, mi querido amigo? Querido amigo, tú que me estás escuchando, ¿qué más quieres que Dios haga por ti? Dio su vida por ti en vez de ti en la cruz. Se dejó imputar con todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras. Los pagó todos Él en vez de ti. Te dio vida eterna. ¿Qué más quieres que haga Dios por ti? Ya te dio vida eterna. Lo que Dios te pide es que tú le creas que Cristo te salvó. Dios lo que pide es que tú le creas que Él ya te salvó. Por eso Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio, la buena noticia de salvación, será condenado. Cristo no dice, el que fuera un pecador será condenado, el que fuera una persona que no guardare santidad será condenado, el que fuera una persona que no fuere fervoroso, sino que fuera un tibio será condenado, el que la persona que no perseverare será condenado. No, el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere que yo, Cristo, en vez de ustedes, morí por los pecados de ustedes para que ustedes fueran salvados de morir ustedes por los pecados de ustedes. Y así les salvé de que ustedes fueran al infierno. El que no creyera en estas buenas nuevas de salvación, el que no creyera en el Evangelio, esa persona será condenada. No el que fuera un pecador, como lo dicen los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos, calvinistas, los católicos, toda la religión. Por eso que yo no cito ninguna religión. La religión es diabólica. La religión siempre dice que hay que hacer algo más, aparte de lo que hizo Cristo, para poder por fin ser salvo. Sí, dicen la religión, los predicadores de púlpito, los pastores evangélicos. Sí, Cristo nos salvó, sí. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, sí. Más que tú dejes el pecado, porque si no te vas al infierno. Sí, Cristo nos salvó, más que tú guardes santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usan la Biblia, tergiversándola, dándole un sentido que no tiene, igual que lo hizo Satanás. Satanás, cuando tentaba al Señor en el desierto, usaba la Biblia, pero dándole un sentido contrario a lo que dice la Biblia. Eso hace la religión. Entonces, hay algunos textos de la Biblia respecto al original que han sido tergiversados. Los traductores cambiaron ciertos pasajes clave de la Escritura para hacerle perder el sentido de lo que nos está diciendo. Entonces, siempre la religión le coloca un pero. Sí, Cristo nos salvó, pero, cuidadito, pero, si tú eres tibio, porque en Apocalipsis 3:16 dice claramente, entonces usan la Biblia, gente que está en incertidumbre, en incerteza, que son incapaces de tener fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y la justificación es por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por tener certeza de lo que te espera. En cambio, una persona que ha creído en Cristo, pero sin fe, ha creído con incerteza de lo que le espera. La persona está dependiendo de hacer algo más porque tiene incerteza. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú eres tibio, entonces en Apocalipsis 3:16 te dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, si tú eres salvo, pero si tú eres tibio, entonces no. Te vomita la boca y te vas al infierno. Entonces, usan versículos de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero ellos le dan la connotación de que sí tiene que ver con la condenación, porque ellos han creído, pero con incerteza. No son de fe. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Romanos 14:23. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. No creen que yo les di vida eterna. Dicen que sí, pero lo dicen de la boca para afuera. Y usan ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero ellos le dicen que sí. Le dan la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. Sí, Cristo nos salvó, nos dio vida eterna, pero si tú eres tibio, te vas al infierno. Sí, no, si Cristo nos salvó, nos dio vida eterna, pero si tú no perseveras, porque en Mateo capítulo 24, versículo 13 lo dice bien clarito, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, pero eso tiene la connotación de la gran tribulación, no, hay mucho viento. Eso no tiene nada que ver con el tiempo de la gracia, Mateo 24:13. Tiene que ver con el tiempo de la tribulación, pero lo toman los evangélicos y dicen, no, sí, Cristo nos salvó, pero hay que perseverar.
Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. No sé, Cristo nos salvó, sí, pero si tú no perseveras hasta el fin, no eres salvo. ¿Te das cuenta que tergiversa la Escritura? Por ejemplo, en Hebreos 2, versículos 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, no es si descuidamos, es habiendo descuidado. En Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero esa es una reprensión manifiesta a personas que ya tienen vida eterna. Lo dice bien claro en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso que te estoy reprendiendo. Te estoy diciendo que eres un tibio. Pero para una persona que ha oído el Evangelio y lo ha creído, pero con cierta incerteza, exento de fe, porque fe es certeza, esa persona toma Apocalipsis 3:16 y lo convierte en condenación. Sí, no, si Cristo nos salvó, pero tienes que dejar de ser tibio, porque si no te vas al infierno. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo lo hizo todo en la cruz, ya nos salvó. Cuando Cristo dijo, consumado es, dijo, tetelestai, todo pagado. Les he dado la vida eterna, he cumplido la promesa que Dios le hizo a Abraham. En mí, Cristo, la simiente de Abraham, todos han sido salvados. Ahora, para hacer realidad esa salvación, hay que creerla con todo el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Es imposible, hablando sinceramente, sinceramente hablando, es imposible, no es posible que salga algo de la boca que antes no ha sido creído en el corazón. O sea, la persona primero tiene que creerlo con todo su corazón para que le salga por la boca. ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? ¿Sí? ¿Y qué significa eso para ti? Que Cristo te dio vida eterna. Ok. ¿Sabes con certeza lo que te espera después de morir? ¿Sabes a dónde vas? ¿Tienes vida eterna? ¿Por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Tienes vida eterna? Tú, querido amigo, tú que profesas de Cristo, ¿tienes vida eterna? ¿Qué pasa con tus pecados? ¿Qué pasa con los pecados que tú cometas? Ah, don Ulises, usted nos está enseñando a pecar. O sea que yo tengo licencia para pecar. Oh, querido amigo, por favor, ten piedad de ti mismo. Ten piedad de ti mismo y por favor, no juegues. No hay que pecar. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿O eres mongólico o eres un retrasado mental? Perdón que diga eso, pero solamente un retrasado mental habría que decirle que no hay que pecar, porque el pecado cuesta caro. Pecar es una afrenta contra Dios, es una desobediencia a Dios, es rebelarse contra Dios. No hay que pecar. Pero aún si pecáramos ahora, nunca más somos condenados. Eso es creer en el Evangelio. Que cuando yo peco, nunca más soy condenado. Lamentablemente en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, también los católicos, los autores modificaron todos estos versículos, del versículo 1 al 4 de Romanos capítulo 8. En el original dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto, y final del versículo 1. Solamente en el versículo 4 dice el Espíritu Santo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, pero eso es algo que es el resultado de haber sido salvo. Y no es algo que el ser humano deba aportar, aparte de estar en Cristo para no ser condenado. Como lamentablemente y tristemente lo hace suponer el agregado, la modificación que hicieron los autores católicos, copiando lo que fue inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 4, lo copiaron y lo agregaron delictualmente, maliciosamente se lo agregaron al versículo 1. En el original del versículo 1 de Romanos 8 y versículo 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. No hay ninguna condenación. Si tú cometes pecado, nunca más eres condenado al infierno. Ahí está la salvación de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos, que estando vigente penalmente, a todo ser humano lo condenaba a la muerte. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Abolió la ley. Efesios 2:15, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En el aspecto penal condenatorio, la ley quedó abolida. No quedó abolida moralmente, no. Penalmente sí. Por lo tanto, cuando el ser humano peca, se le vienen las condenas en esta vida, condenas morales. Pero nunca más la pena de muerte para el alma. Qué hermoso esto. No hay pena de muerte para el alma.
Si uno comete pecados, va a sufrir las consecuencias por pecar en esta vida. De eso no será librado. Por eso el apóstol Pablo escribe a las personas que ya tenían vida eterna, que estaban reunidas en Galacia, a las iglesias de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 5 y 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, y el alma salvada no la han sido quitada de estar viviendo en un cuerpo de carne. Y en el cuerpo de carne está la inmundicia, la ley del pecado, de Romanos 7, versículos 14 al 25. Ley del pecado que está en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, ley de la siembra y la cosecha. Causa y efecto. Si tú haces algo malo te viene. Si siembras cosas malas vas a cosechar, ¿ya? De eso no serás librado. Entonces está advirtiendo el apóstol Pablo. Pero de la condena penal hemos quedado librados. El pecado va a traer pérdidas. Pérdidas de la alegría, pérdidas del gozo, pérdida de vivir una vida con libre conciencia, pérdida de la paz, incluso pérdida financiera, porque el pecado trae pobreza, trae vida miserable el pecado, pérdida de la comunión con Dios, pérdida de la salud del cuerpo, porque uno cuando empieza a fornicar se empieza a infectar el cuerpo, pérdida incluso de la vida física, porque el pecado trae pérdidas, condenas de tipo moral en esta vida, pero nunca más la pérdida del alma. El alma quedó salvada de la muerte en la cruz del Calvario. Y todo ser humano que lo crea con todo su corazón, porque esa es la verdad, hace efectiva la salvación de su alma, la vida eterna, por la fe. Entonces, el Señor Jesucristo advierte en Juan 8:24 de la siguiente manera, hace una advertencia y dice: o todos los pecados que todos nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. ¿Tú crees de una buena vez que en la cruz Cristo te los pagó todos en vez de ti? ¿Crees que cuando Cristo murió por todos los pecados tuyos que tú los vas a cometer hasta que te mueras? Porque tú tienes que reconocer que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras, igual que yo. O todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras y que penalmente se condenan cada uno de ellos con la muerte del alma. ¿Tú crees de una buena vez con todo tu corazón que en la cruz del Calvario Cristo te los pagó todos? ¿Y así tú entras gratuitamente al cielo? Porque has creído que Cristo te los pagó todos y entras gratuitamente. Los pagos lo hizo Cristo, los pagos de los pecados lo hizo Cristo en vez de ti. Y si no, entonces tú invalidas por tu incredulidad esta salvación tan grande. La invalidas por no creerla. Entonces todos los pecados que tú los vas a cometer, los vas a tener que pagar tú. O los paga Cristo o los pagas tú. Pero ningún pecado penalmente puede quedar impune, judicialmente, sin ser condenado con la muerte del alma. Cada pecado en cuestión, en específico. De manera que o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, tú crees de una buena vez con todo tu corazón que todos te los pagó Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años, y si no, entonces los pagarás tú. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso os dije, dice Cristo, a los incrédulos, a los que son incrédulos, al Salvador, que es Cristo, y a su poderosa salvación ocurrida en la cruz del Calvario. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Moriréis en vuestros pecados, porque no creíste que yo morí por tus pecados, tú morirás por tus pecados. La condena es por no creer, no por ser un pecador, si yo soy más pecador que tú. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas ante los ojos de Dios haces lo mismo. Ante los ojos de los seres humanos tú eres un santurrón, pero ante los ojos de Dios haces lo mismo que los demás. Por eso que el arrepentimiento es una demanda al cambiar los pensamientos. Romanos capítulo 2, versículo 3. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo ante los ojos de Dios? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Te das cuenta que el arrepentimiento es una demanda al cambiar los pensamientos? ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O piensas esto piensas tú en tus pensamientos? Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios,
tú haces lo mismo que cualquier pecador que hay en la tierra. ¿O piensas esto? Romanos 2:3, versículo 3. ¿O piensas esto tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo ante los ojos de Dios? Ante los ojos de Dios haces lo mismo. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su longanimidad te guía al arrepentimiento? A que tú cambies tus torcidos pensamientos que tú tienes de ti. Porque tú eres tan o más pecador que cualquier ser humano que pisa el globo terráqueo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios ante el gran trono blanco será justo, porque Dios te salvó y tú no lo creíste. ¿Pagarás tú entonces? ¿No creíste que Cristo pagó en vez de ti todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras? Porque para salvar tu alma, Cristo tuvo que pagar todos tus pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, usando de su omnisciencia. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate tú que está hablando en pasado. Lo está diciendo 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. Y lo está hablando en pasado, como que ya ocurrió. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debiera haber dicho, mas Jehová cargará. Cuando Cristo venga al mundo, nazca en Belén de Judá de la Virgen María, y a los 33 años vaya a la cruz. Ahí cargará. No, cargó. Significa que Cristo supo todos los pecados de la humanidad. Todos los suyos, los de usted, y todos los míos. Y antes que Cristo viniese a nacer, Dios los cargó. Por eso que en Isaías 43, versículos 11 y 12 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír. Para Dios, tú ya eres salvo. Para Dios, usted ya ha sido salvo del infierno. Usted tiene que hacer realidad esa salvación por la fe. Créala. En el original, la palabra fe, de Hebreos 11:1, está definida de la siguiente manera. El original, y usando el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, el original, dice, es por la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Que no se ven, pero que están escritas en la Biblia. Es por eso que en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está escrito. Mi base de fe es lo que está escrito en la Biblia. La base segura, para mí, es lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es la pura y santa verdad, revelada por Dios. En la cruz del Calvario, Cristo, desde la hora sexta hasta la hora novena, fue cargado con todos los pecados nuestros. Por eso se oscureció todo el mundo. Y cerca de la hora novena, estando Dios Padre y Dios Hijo unidos eternamente, esa unión se rompió. Y Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? Elí, Elí, lama sabactani. Mateo 27:46. El alma de Cristo quedó desamparada. Eso es muerte, separación, desamparo. Dios Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, producto de nuestros pecados que los tenía Él cargados en su cuerpo. Ahora, el alma de Cristo entró en la eternidad, en estado de muerte, de desamparo, cumpliendo el Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. A ver, nosotros vemos a Cristo crucificado unas horas nada más en la cruz, en un día. ¿Y cómo en el Salmo 22, versículo 2 dice, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Porque en efecto Cristo entró su alma invisiblemente al ojo humano en la eternidad, en estado de desamparo eterno, entró en la eternidad. Pero Cristo tiene su alma inmortal. Nuestras almas son mortales. Tienen eternidad nuestras almas, pero son mortales. El alma humana va a la muerte eterna, porque tiene eternidad, en estado de muerte, muerte eterna, o eternamente en estado de vida, porque el alma tiene eternidad, tiene existencia eterna, pero no tiene la inmortalidad. Esa inmortalidad Cristo nos la dio en la cruz del Calvario a nuestras almas, por sustitución de condena. Como Cristo tiene la inmortalidad de su alma, no puede entrar en muerte eterna por todos los siglos de los siglos, Él puede volver a tomar su vida, lo hizo en la cruz por nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo,
Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, mi alma, y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientre de María en Belén de Judá. Por eso un genuino salvado celebra la natividad de Cristo. La celebra en un mundo completamente en oscuridad. El salvado es llamado a ser luz en un mundo en tinieblas. En Belén de Judá, Cristo nació. La natividad de Cristo. Nació el Salvador de las almas pecadoras como la mía. Entonces Cristo puso su vida, viniendo de la eternidad, en un cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientre de María. Ahí puso su vida, su alma. Y en la cruz del Calvario, su alma entró en la eternidad. Entró en la eternidad a una región que nosotros la conocemos como el lago de fuego. Por nuestros pecados, Cristo pagó la condena que debían pagar nuestras almas que tienen existencia eterna. Una vez que el alma salga del cuerpo, muera el cuerpo y se separe el alma del cuerpo, irá al juicio, irá al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, será lanzada al lago de fuego. Esa condena la pagó Cristo por nosotros. Tal cual como un alma tiene que ser condenada, un alma que tiene existencia eterna, Cristo experimentó exactamente esa misma condena, sin pedir rebaja, sin pedir un descuento. ¿Cuál es la condena de un alma por pecar? El lago de fuego. Eso lo experimento yo, dijo Cristo, porque yo tengo mi alma inmortal. Y desde el lago de fuego, desde el estado de muerte eterna, Cristo volvió a tomar su vida, entrando su alma a ese cuerpo moribundo en la cruz del Calvario. Yo siempre he graficado lo que ocurre en un pabellón quirúrgico cuando se está interviniendo quirúrgicamente un paciente. Al paciente le dan un somnífero nasal, ¿verdad? Y lo adormecen y la persona empieza a hacer contada su pulso cardíaco. Y hay veces que las personas sufren un tipo de muerte clínica. Hay un paro cardiorrespiratorio. En la cruz del Calvario, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, Salmo 22, 14. Y el alma de Cristo se desdobló, igual que una persona que se desdobla cuando está siendo intervenida quirúrgicamente en un pabellón quirúrgico. No todos tienen esta experiencia, pero hay algunos pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio cuando están siendo intervenidos quirúrgicamente y sufren un desdoblamiento. Y ellos se miran sus cuerpos, están en la camilla sus cuerpos, pero sus almas están suspendidas sobre la camilla. Los médicos ven el cuerpo, la sangre del paciente, los paramédicos, los que están ejerciendo reanimación cardiopulmonar, las enfermeras, pero no ven el alma del paciente. Y el alma del paciente está viéndolo todo. Pero nadie ve al paciente que está suspendido en el aire porque el alma es invisible, no tiene sangre. El alma de Cristo entró en la eternidad en forma invisible al ojo humano. Pero Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le había encomendado, volver a tomar su vida. Y cuando Cristo volvió de la eternidad en estado de muerte eterna, como tenían que estar pagando nuestras almas por nuestros pecados, a su cuerpo físico, en Juan 19, versículos 25 al 30 leemos que estaba María y estaba Juan contemplando la cruz. Todo el mundo se había oscurecido. Nunca María, nunca Juan supieron que Cristo había muerto transitoriamente. Siempre vieron que Cristo estaba agonizando en la cruz. Que estaba agonizando Cristo, agonizando, sí. Nunca vieron que Cristo murió. Igual que la muerte clínica. Ellos pensaron que siempre Cristo estaba agonizando, porque estaba todo oscuro el globo terráqueo. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice Mateo 27, versículos 45 al 46. Cerca a la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo y Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Y Cristo lo exclamó en arameo para que los judíos que estaban contemplando la cruz reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Eso fue escrito 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. No existía la muerte por crucifixión, existía la muerte por lapidación. Cuando querían condenar a una persona que tenía que ser muerta por actos de violencia, de crímenes, la condena penal era por lapidación, por apedreamiento. La muerte por crucifixión vino 900 años después con el Imperio Romano. Y entonces, ¿por qué el salmista David, que compuso el Salmo 22, dice que compuso el Salmo 22, dice, horadaron mis manos y mis pies?
contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Eso es propio de una persona que está en la cruz. Lo dijo porque estaba siendo completamente inspirado por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que se cumplió en Mateo 27, versículos 45 al 46. En Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, ahora se despejan las tinieblas, Cristo se reincorpora, estaba muerto su cuerpo, y se reincorpora Cristo nuevamente, y mira a María y mira a Juan, que estaban contemplando la cruz. Entonces el Señor Jesús le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado. Y le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Esto es lo más glorioso. Estaba vivo todavía Cristo en la cruz. No había agonizado definitivamente. De hecho, tenía que probar el vinagre. Y tenía que exclamar, consumado es. Estaba vivo físicamente. Y en Levítico capítulo 17, versículo 11 leemos, la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él todavía. Y ya sabía que te había salvado tu alma. Porque Él nos salvó por sustitución de condena, a la muerte eterna del alma. Esa muerte eterna del alma la experimentó Cristo porque Él tenía su alma inmortal. Tu alma no es inmortal. Ahora Cristo te dio tu alma, te la dejó inmortal. Lo que fue abolida en la cruz fue la muerte contra el alma. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen en Cristo? Muy bien, muy bien. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Unos chicos que me están felicitando por estar hablando palabras de vida eterna. Nuestro Redentor en la cruz del Calvario pagó el precio en rescate de nuestra alma. ¿Cómo se rescata un alma? Pagando un precio en rescate. ¿Cuál es el precio que se debe pagar por pecar? La muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte del alma. Ese precio lo pagó Cristo. Exactamente el precio que hay que pagar por pecar, la muerte del alma de Cristo. Alma por alma, vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Algo de cierta especie sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie. Si no, no es válida la sustitución. Si es una mano, tiene que ser por otra mano. No sirve un ojo por la mano. No sirve un diente por mano, tiene que ser diente por diente. No sirve un ojo por una mano, tiene que ser mano por mano. No sirve un pie por un golpe, tiene que ser pie por pie o golpe por golpe. Si en el caso que sea un alma, no sirve sangre por alma, no sirve cuerpo por alma, sirve alma por alma, vida por vida, y la vida está en el alma. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida está en el alma, no en el cuerpo. Cuando el cuerpo es objeto de que el alma lo abandona, el alma sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, porque la vida está en el alma. Cuando el cuerpo muere, el alma viva va al infierno, a esperar viva en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Y en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, el alma será lanzada a la muerte segunda, la muerte del alma, muerte eterna, en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Cuando ahí Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ahora, para que no nos sucediera eso, Cristo nos vino a sustituir la condena a la muerte del alma. Primero, antes de que viniera Cristo a morir por nuestros pecados en la cruz, dice en el Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias para un alma que es pecadora, porque vive en un cuerpo de carne. Pero vino Cristo. Ahora tenemos Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida, tal cual, como le tiene que suceder a un alma humana, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez su cuerpo, y después de esto el alma ir a juicio, y después se lanzará al lago de fuego, a la muerte eterna, así también Cristo, el cual fue ofrecido una vez
una sola vez para llevar sobre sí los pecados de muchos. En la cruz del Calvario hubo un juicio, idéntico al juicio ante el gran trono blanco. Lo que pasa es que en vez de nosotros, estaba Cristo, sustituyéndonos a nosotros, tomando nuestro lugar, reemplazándonos a nosotros, como si nosotros estuviésemos en el juicio ante el gran trono blanco. Y en vez de que nosotros tuviéramos que responder por los pecados nuestros en el juicio ante el gran trono blanco, en la cruz del Calvario respondió Cristo. Porque a Cristo le fueron cargados nuestros pecados. Cristo, 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, por razón de aquello, el alma de Cristo respondió por los pecados nuestros, pagando el alma de Cristo en vez de nuestras almas, como se pagan los pecados con la muerte del alma, penalmente. Por eso que nosotros tenemos Juan 5:24. Cristo diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Tanto Dios Hijo como Dios Padre, los dos, nos han dicho que nos han dado vida eterna. Juan 5:24, Cristo de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe para hacer efectiva la vida eterna. Oye el Evangelio. Cristo murió por los pecados tuyos. Cristo murió por los pecados míos. Murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Cristo nos salvó nuestras almas por sustitución de condena. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero en vez de nuestras almas, Cristo murió por los pecados de nosotros, por los pecados de nuestras almas. Y de esa manera nos salvó el alma, de que nuestras almas tuviesen que ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Ahora la condenación es por no creer. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, exclamó a gran voz, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. En Juan 3:18 dice Cristo respecto de sí mismo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena, porque no has creído que Cristo, cuando prometió darnos vida eterna, nos dio la vida eterna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, perdón, una pregunta nada más. Dele. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Creen en Cristo? Una buena pregunta. ¿Creen en Cristo? ¿Creen que Cristo en la cruz nos salvó, nos dio vida eterna? Correctamente. ¿Creen que somos pecadores todos, degenerados, inmorales? Todos somos pecadores. Yo soy un degenerado inmoral, un pecador perverso que me masturbo, soy un degenerado. Somos traidores, malos. Pero Cristo murió por nosotros, por los pecados nuestros, nos dio vida eterna. Él en vez de nosotros se dejó cargar en la cruz por nuestros pecados. Él murió por los pecados nuestros. No. Entonces, querido amigo, lo felicito porque usted es un creyente en Cristo. Dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Cristo vino a las personas más malas, a las prostitutas, a los enfermos, porque Cristo se compadece de nosotros. Dios les bendiga. Ahí tenemos nosotros dos personas receptivas al Evangelio. A eso vino Cristo. Cristo no vino a salvar a los justos, sino se vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es mucho más receptiva el Evangelio en personas que son pecadores común y corriente, que los santurrones religiosos hipócritas. Es interesante que Cristo en Mateo 21:31 dijo, de cierto os digo, fariseos hipócritas, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Notar que Cristo no dijo, los ex publicanos y las ex rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los que dejaron de ser pecadores. No, Cristo dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Santurrones, fariseos, hipócritas. Cerráis el reino del cielo, cerráis la puerta del reino, porque vosotros ni entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Porque ellos le dicen, sí, Cristo nos salvó. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú dejes el pecado, más que tú guardes santidad, más que tú hagas algo más, aparte de lo que ya consumó Cristo en la cruz. La vida eterna la consumó Cristo en la cruz. Y el que la cree de todo corazón, la hace efectiva, por la fe. Y el que la pone en duda o la objeta, se va al mismo infierno. O todos los pecados los pagas tú,
o todos los pecados los paga Cristo. Y tienen que ser pagados todos, porque un solo pecado penalmente te condena al lago de fuego. No hay otra forma en que un pecado sea condenado penalmente, sino con la muerte del alma. Tenían que ser pagados todos. O todos los pagas tú, o todos los paga Cristo. Y no hay más. Y el Evangelio dice que Cristo murió, los pagó los pecados nuestros cuando murió por los pecados de nosotros. Bien clarito. Así que ningún ser humano se va al infierno porque es inocente. Todo ser humano tiene conciencia que le acusa que somos todos pecadores. Por eso que el arrepentimiento está vinculado a los pensamientos. En Lucas 13, versículo 1 al 5, unas personas le vinieron a contar a Jesús lo que Pilato había hecho con unos galileos. Pilato los había degollado y mezclado su sangre con los sacrificios de ellos, porque estaban sacrificando víctimas en el tabernáculo, en el templo. Entonces Cristo le dice a estas personas que le vinieron a contar a Jesús lo que Pilato había hecho con esos galileos. Lucas 13, versículo 1 al 5. Cristo le dice, pensáis. Nuevamente el arrepentimiento está vinculado con los pensamientos que uno tiene respecto de sí mismo. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? Os digo no, antes, si no cambiáis la forma de pensar que tenéis de vosotros mismos. Porque déjame decirte que tú eres tan o más pecador que esos galileos a los cuales Pilato le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? Estáis equivocados. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso dice la Escritura, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 supuestamente justos que no requieren de arrepentimiento. Porque no hay justo ni a un uno. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y por eso Cristo dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo soy un pentecostal, un petepete. Soy un católico pechoño, una persona que me porto bien. Ellos son los pecadores. Soy de los hermanos libres, de las asambleas de Dios. Soy un santurrón hipócrita, un presbiteriano calvinista, un pentecostal petepete. No soy como los demás hombres, avaros, pecadores, ni aun como este publicano, menospreciando a los demás. ¿Ah? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, vertiendo sus méritos. En cambio, más atrás, el publicano ni aun quería alzar sus ojos al cielo, sino que sino que golpeándose el pecho dijo, ven, Paola. Sino que golpeándose el pecho, decía, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Ven. Te quiero presentar con los amigos que me están viendo. Ven. Preséntate. Fíjate. Preséntate. No. ¿Cómo te llamas? Paola. Aquí está la Paola. Yo le prediqué el Evangelio a Paola y Paola es creyente en Cristo. Sí. Aquí está Paola. Es milagroso y el Señor todo lo puede hacer. Amén. Mientras uno más vea las cosas difíciles, él clamando a Él escucha y hace la obra como Él quiere, como Él puede. Tú has creído que Cristo te salvó en la cruz, ¿verdad? Claro. Amén. ¿Cómo que no? Si Él dio su sangre por mí, Amén. por mi gente. Amén, así es. Maravilloso es Él. Por eso que el Señor vino a la gente humilde, a la gente que reconoce lo que uno es, y no al orgulloso. No a la espiga de cizaña, sino que a la espiga de trigo. A los humildes. Dios da gracia a los humildes y está en contra del corazón soberbio y orgulloso. Y todo el espíritu religioso es como la espiga de cizaña. Ellos están viviendo, dicen que no pecan. Y nosotros seremos pecadores hasta que nos muramos. Y Cristo, hay que decirle a Cristo lo que hay en nuestro corazón. Somos pecadores en los pensamientos, ¿sí o no? Sí. El pensamiento en carne. Y hasta en nuestro caminar, porque va donde no debemos ir. Vamos a donde a veces no debemos ir y vamos para allá. Hablamos mal de la gente, tenemos malos pensamientos y todos esos son pecados de pensamiento que se condenan penalmente con la muerte del alma. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario y nos salvó. Así que yo me despido con mi hermanita aquí que está aquí. Saludo a todos ustedes porque vino Cristo a los humildes, no a los orgullosos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. Y con mi hermanita nos vamos a ir pronto al cielo porque Cristo viene pronto a arrebatar la iglesia. ¿Cierto, hermanita? Esperamos. Así sea. Dios les bendiga.